Bienvenido, bienvenida. Seguimos con nuestra base de datos. Hemos visto las funciones de agregación, las funciones matemáticas. Ahora vamos a dedicar un rato a ver las funciones de cadena más importantes que hay predefinidas en SQL. Al igual que ocurría con las funciones matemáticas, quizás incluso más, es algo que no está totalmente estandarizado entre distintos gestores. Con lo cual nos centramos en la sintaxis de Oracle, pero veremos las diferencias para algunos de los más importantes. Y vamos a empezar por las que posiblemente son las más sencillas o al menos las más habituales, las que más frecuentemente se usan. Y en concreto dos muy frecuentes son la de convertir a minúsculas, la de convertir a mayúsculas. Porque por lo general búsquedas como un igual o como un like van a considerar distinta una mayúscula de una minúscula. Con lo cual habitualmente deberemos convertir a mayúsculas o convertir a minúsculas antes de comparar. Vamos a probarlas. Y lo haremos con nuestra base de datos de ventas por zonas. Vamos primero a comprobar qué datos teníamos, haciendo un select totalmente genérico que muestre absolutamente todo. Y tenemos esa respuesta. Podemos ahora, por ejemplo, pedir solo las zonas y pedirlas en mayúsculas. Y lo haríamos con upper zona. Esa función sí que es bastante común, estará en casi cualquier gestor de bases de datos. Lo que puede ocurrir es que quizás tenga algún alias. Por ejemplo, en MySQL se puede llamar también ucase en vez de upper, como abreviatura de uppercase. En cualquier caso, la lanzamos y vemos que obtenemos las zonas en mayúsculas. Si en vez de upper ponemos lower, aparecerá en minúscula. Podemos aprovechar para eliminar duplicados. Diciendo que queremos distinct de lower de la zona, es decir, la zona en minúsculas y eliminando duplicados. Y obtenemos algo como eso. Vamos a seguir. Porque otra operación muy habitual con cadenas es concatenar, unir varias cadenas en uno. Eso lo podemos hacer o bien con la función concat, a la que le indicaremos varios textos separados por comas, o bien usando el operador doble barra vertical. Vamos a verlo. Por ejemplo, podríamos decir que queremos el texto zona, dos puntos, seguido por el valor de la zona. Y lo haremos con concat, texto, coma, nombre de campo. Si lanzamos veremos que obtenemos este resultado, y es muy habitual en casos como estos directamente usar un alias para que sea un poco más legible. Por ejemplo, podríamos llamar a ese resultado zona mayús, como abreviatura zona mayúsculas, y obtendríamos algo así. La mayoría de gestores permiten la orden concat, pero no todos. Por ejemplo, en SQLite no está. En SQLite habría que usar la notación alternativa, que es la doble barra vertical, de modo que sería algo parecido a esto. Es decir, eliminamos la palabra concat, eliminamos los paréntesis, cambiamos las comas por una doble barra vertical. Podemos poner un alias distinto para comprobar que realmente el resultado cambia. Y vemos que se llama zona mayús 2, pero lo que muestra como salida es exactamente la misma que si usamos concat. Otras dos funciones ya un poco menos habituales son por una parte substr, que nos permite obtener un substring, una subcadena, desde cierta posición y quizás indicando también a cierta longitud, y instr, de inString, que nos permite indicar a partir de qué cadena queremos buscar si aparece una cierta subcadena, y opcionalmente desde qué posición o qué número de ocurrencia queremos buscar en caso de que aparezca varias veces. Vamos a probarlo. Por ejemplo, yo podría decir que quiero la subcadena a partir de la zona que empieza en la posición 3. Y me encontraría que en vez de Barcelona se han despreciado las dos primeras letras, la B y la A, y se empieza en la tercera, en la R, porque substring empieza a contar a partir de la posición 1, que es la primera. Lo mismo ocurre con Madrid, que pierde sus dos primeras letras, Lima también, Caracas también. Y puedo refinar un poco más indicando un segundo detalle, que es cuántas letras quiero. Si digo que a partir de la tercera posición solo quiero dos letras, de Madrid, por ejemplo, solo obtendré la D y la R. O de Caracas la R y la A. Vamos a verlo. Y aquí lo tenemos. Y como hemos adelantado, instr me dice dónde aparece una cierta subcadena. Por ejemplo, vamos a buscar una A dentro de las zonas. Y eso, por ejemplo, para Barcelona debe decirme que aparece en la segunda letra. Para comprobarlo vamos a mostrar también la zona. Y miramos si parece razonable. Y vemos que efectivamente Barcelona tiene una A en la segunda letra, Madrid en la segunda, Lima en la cuarta, Caracas en la primera. Pero puedo refinar un poco más y decir quiero que empieces a partir de cierta posición. Por ejemplo, si empiezo a partir de la tercera, no me aparecerá en Madrid, sí en Lima y en Caracas.
Y vemos que ha saltado la primera A de Barcelona, la única A de Madrid, sigue estando la de Lima, aparece la segunda de Caracas, pero un último detalle adicional que le puedo indicar es qué ocurrencia quiero a partir de ahí. Por ejemplo, a partir de la posición 3, quiero la segunda A que te encuentres, y en ese caso añadiríamos un coma 2 al final. Y nuestro resultado sería ese. En Barcelona, a partir de la posición 3, no existe una segunda A. En Madrid tampoco, en Lima tampoco, en Caracas sí. Y está en la posición número 6, es la sexta letra. ¿Tenemos más funciones relacionadas con cadenas? Pues por supuesto que sí. Por ejemplo, tenemos un length que nos dice cuántas letras tiene. Y también tenemos funciones para quitar espacios o caracteres por los extremos que nos puedan sobrar. Suelen ser rtrim, ltrim y trim. Rtrim lo que hará es eliminar caracteres del final de la parte derecha, es la abreviatura de right trim. En el caso de Oracle, si no le digo nada, elimina espacios, y si no, le puedo indicar qué carácter quiero eliminar, por ejemplo, quítame los puntos que hay al final o cosas por el estilo. En algún otro gestor puede que no me permita indicar el carácter que quiero eliminar, o bien que sea obligatorio indicarlo siempre. Y al igual que tenemos rtrim, tenemos un ltrim que elimina los del principio, los left trim, los que están a la izquierda, y un trim que elimina ambos, tanto izquierda como derecha, es decir, tanto principio como final del texto. Y también tenemos la posibilidad contraria en algunos gestores. Tenemos un pad que permite rellenar a la derecha o a la izquierda. Por ejemplo, en el caso de Oracle tenemos un rpad para rellenar a la derecha al final y un lpad para rellenar a la izquierda. Rellenar a la derecha podría servir, por ejemplo, para rellenar con puntos suspensivos hasta alcanzar una cierta anchura, de modo que diríamos relléname este texto hasta 20 letras con mi carácter punto. Y el lpad podría servir para, por ejemplo, alinear a la derecha, diciendo relléname por la izquierda hasta llegar a 20 caracteres y quiero que pongas espacios. Vamos a probar alguna de ellas. Por ejemplo, podríamos hacer algo así. Muéstrame la longitud, es decir, la cantidad de letras de las zonas sin espacios redundantes al principio o al final, y la zona rellena hasta una anchura de 20 y rellena con puntos. ¿Lo probamos? Y tenemos que la zona, por ejemplo, en Barcelona tiene 9 letras, en Madrid 6 letras, en Lima hay 4 letras. Trim no habrá cambios en este caso porque nuestras zonas no tienen espacios sobrantes. Y rpad rellena todas ellas por la derecha hasta alcanzar una longitud de 20 con tantos puntos como sea necesario. Y otra función que nos puede ser útil en momentos puntuales es replace. Replace lo que hace es que en un cierto texto va a buscar una cadena y si la encuentra la va a reemplazar por otra distinta. Por ejemplo, yo podría querer acortar el nombre de las zonas de alguna de ellas, por ejemplo Barcelona, que es un nombre relativamente largo, pero en vez de que me lo deje en 5 letras que sean, por ejemplo, Barce, yo puedo decir que me lo reemplace por Barna. Y entonces diría, quiero que me reemplaces en la zona Barcelona por Barna. ¿Lo probamos? Y vemos que donde no aparece Barcelona, es decir, en Madrid, en Lima, en Caracas, no hay cambios, pero en el primer registro, que sí que aparecía Barcelona, se ha cambiado por Barna. Pero como suele ocurrir, hay más todavía. Una que usaremos en momentos puntuales es NVL, abreviatura de null value, que lo que hace es que si un campo tiene un valor nulo, lo reemplaza por cierta otra cosa. Por ejemplo, yo puedo hacer que si no se ha indicado zona, aparezca zona no indicada. En otros gestores, en vez de NVL se usa if null. Lo probaremos ahora, pero hay otras menos habituales. Por ejemplo, podemos convertir de un cierto carácter a su código ASCII. Por si no te suena esa idea, las letras están colocadas dentro de una especie de tabla. A cada letra le corresponde un número, que es lo que se conoce como su código ASCII, como abreviatura de Código Estándar Americano para Intercambio de Información. De modo que, por ejemplo, una A es el 65 si en mayúscula o el 97 si en minúscula. Entonces es un uso un poco avanzado. No es habitual usarlo en bases de datos, pero lo tenemos. Igual que tenemos el paso contrario, a partir de un cierto número del código ASCII, obtener el carácter equivalente y eso lo haríamos con CHR. Y según el gestor puede haber otras bastante más avanzadas relacionadas con expresiones regulares, para ver si contiene una cadena algo que siga un cierto patrón o para reemplazar algo que siga un cierto patrón. Nosotros no entraremos en tanto detalle, sí que me interesa comentar que tendremos también funciones de conversión, para convertir, por ejemplo, una cadena a fecha, las usaremos dentro de poco, o una cadena a número, o, por el contrario, un número
a cadena. Vamos a probar NVL y tendrás un ejercicio propuesto. Estos son nuestros datos, tenemos un dato nulo, pero es un dato numérico que habría que convertir, vamos a esquivar ese problema. Vamos a hacer, por ejemplo, que este de aquí, Mario, su zona esté vacía. Lo podríamos conseguir con una orden update como esa, actualízame las ventas por zonas, quiero que la zona sea null para el vendedor de código M. Me dice que he actualizado una fila, ahora vamos a pedir los datos y luego a reemplazar ese nulo por otro valor visible. No cambiará la tabla, cambiará solo lo que yo veo en pantalla. Voy a hacer un select que me muestre simplemente las zonas. Y vemos que en el registro 4 aparece null. Y puedo hacer algo como esto. Decir, en la zona, si hay un valor nulo, NVL, quiero que me escribas sin zona asignada. Insisto, detalle muy importante, no modifica la tabla, solo modifica lo que yo veo en pantalla. Y vemos que en nuestro cuarto registro de resultado tenemos, en vez de null, sin zona asignada. Pues ya sabes, es interesante que lo practiques. Podríamos hacer, por ejemplo, a partir de la tabla de notas de alumnos, que hemos utilizado en las últimas 2 sesiones, por una parte, que te muestre el nombre de los exámenes en mayúsculas. Habrá que usar upper, de paso podemos aprovechar para eliminar duplicados empleando distinct. También podemos mostrar, por ejemplo, los nombres de los exámenes, pero cambiando la palabra tema por la palabra examen. Es decir, en vez de tema 1 aparecerá examen 1. Podemos probar a extraer una subcadena, por ejemplo, la subcadena de los nombres de exámenes a partir de la posición 5, es decir, eliminando las primeras 4 letras. Y finalmente, para practicar también la concatenación, pues mostrar el texto examen de antes de cada nombre de examen, que aparezca, por ejemplo, examen de tema 1, examen de tema 2, usando o bien concat, o bien la doble barra vertical, o bien prueba a hacerlo de ambas formas.